Si decidimos conscientemente que nuestro objetivo es siempre la paz a través del perdón, independientemente de las apariencias en sentido contrario, nunca podrá haber una situación que no concuerde con nuestra meta. Con este compromiso, nada nunca puede amenazarnos. Solo hay un atacante, que es el ego mismo. Sin embargo, en la percepción retorcida e invertida del ego, este atacante adopta 1000 formas distintas. Aparentemente parece como si nos estuviésemos defendiendo de la escasez económica, la mala salud, la inseguridad u otras 1000 aparentes amenazas, pero todas ellas son efectos de un temor inconsciente que llevamos dentro. Eso se debe a que la existencia del ego depende de que nunca descubramos la verdadera fuente de todo aquello de lo que nos defendemos. ¿Y de qué nos defendemos? Del amor de Dios. El hecho de que percibamos la voluntad de Dios, que es lo que somos, como algo temible, demuestra que tenemos miedo de lo que somos. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tenemos miedo, sino de la nuestra. El pecado no existe. La ilusión es ilusión. Todo nuestro sufrimiento surge porque confundimos lo irreal con Dios. Pero Dios y lo irreal son diametralmente opuestos. La realidad es amor ininterrumpido, pero lo irreal es siempre una petición de amor. Los únicos dos estados posibles son el amor y la petición de amor. No hay nada entre medias. Todas las peticiones de amor surgen del auto-odio inconsciente. Aunque parece que una persona ataca a otra, en verdad se está atacando a sí misma. Dios no sabe de opuestos. Si Dios es todo amor, que todo lo abarca, y sin opuestos, ¿cómo podría entrar en nuestras pesadillas de temor para arreglar algo que no existe? El amor de Dios es todo lo que existe. No existe nada más. Cuando vemos o sentimos otra cosa que no sea amor, estamos alucinando. Y si el amor de Dios es todo lo que hay, ¿de qué nos estamos defendiendo obsesivamente? Aún le tememos a Dios. No confiamos en el amor porque aún no lo conocemos directamente. Este Dios que nos atemoriza es el Dios imaginario que el ego fabricó, un Dios cruelmente exigente, que nos pone a prueba constantemente y solo nos da la libertad de la muerte. Este Dios que hemos fabricado es el mayor obstáculo inconsciente al amor. Todo temor, dolor o preocupación que tengo con respecto a mi propia seguridad o la de otros, es siempre una defensa contra el amor de Dios. Ahora, elijo ser consciente de todos mis miedos. Elijo ver el miedo tal como verdaderamente es, el rechazo de mi ser, cuya identidad es amor e inocencia. Al defenderme del miedo y del sufrimiento, creo en ellos y los hago reales, y al hacerlos reales, rechazo el amor y la ausencia de culpa que es mi verdadera seguridad. Ahora me uno a la voluntad de Dios, y juntos elegimos en contra del miedo y del sufrimiento en todas sus formas. El miedo y el sufrimiento no son la voluntad de Dios. A medida que despertamos, aprendemos que nosotros no somos el cuerpo. El cuerpo no es un propósito ni un objetivo en sí mismo. Es únicamente un medio, un dispositivo de aprendizaje para ayudarnos a recordar nuestro verdadero propósito. A medida que la mente sana, se deshace la devoción que secretamente sentimos hacia el sufrimiento y la muerte. El cuerpo es un efecto y nunca una causa. Siendo un efecto, el cuerpo no tiene capacidad para crear, causar, atacar, ponerse bien, enfermar o morir.
O la muerte es real o Dios es real, y por lo tanto verdadero. Mientras consideremos que ambos son reales, nos mantendremos en un torbellino de confusión y temor terribles. Inconscientemente creeremos que la muerte viene de Dios, lo cual alimenta nuestro miedo inconsciente a Dios, el miedo al amor mismo. Este miedo al amor se presenta bajo muchas formas, y esto es así porque aún valoramos una jerarquía de ilusiones. La última defensa del ego es el miedo a Dios, disfrazado de miedo a la muerte. Causa y efecto están en nuestra mente y nunca están separados. Lo que se proyecta y parece ser externo a la mente no se encuentra afuera, en absoluto, sino que es un efecto de lo que está adentro y no ha abandonado su fuente. Mi voluntad siempre se hace y es tan poderosa como la de Dios, y aquello que disponemos no puede ser anulado por Dios. El proyector y la imagen proyectada existen en mi mente. La mente no está dentro del cuerpo, sino que sueña la imagen del cuerpo y después la proyecta para que aparezca como si estuviera fuera de la mente. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. Cualquier cosa que Dios en mi mente ve, queda sanada. No podemos anticipar ninguna amenaza sin desearla inconscientemente. No existe tal cosa como el caos aleatorio. La mente proyecta toda adversidad. La cuestión es, ¿estamos preparados para renunciar a la culpa que exige que suframos? Cuando estemos verdaderamente dispuestos a encarnar nuestra prístina inocencia y nuestra valía, ya no aceptaremos el propósito del ego. Ya no usaremos el cuerpo mundo como un medio para atacarnos. Renunciaremos a nuestro anterior deseo de separarnos del amor de Dios, que es nuestro ser. Nada, absolutamente nada, aparte de nuestra culpa inconsciente, puede amenazarnos. Esta culpa que llevamos con nosotros es nuestro propio auto-odio inconsciente, proyectado hacia afuera sobre el cuerpo, los demás y el mundo. Pero lo que percibimos como pecado es un simple error, nada más. Está claro que la parte de nosotros que parece cometer estos errores está loca, porque solo estando loco puede uno creer en el miedo y actuar desde él. Afortunadamente el ego, que está loco, carece de causa. Todo aquello de lo que parecemos ser testigos, cada acto supuestamente imperdonable, es proyectado hacia afuera desde la culpa inconsciente dentro de nuestra propia mente. Sea lo que altere nuestra paz, es algo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Podemos medir el grado de culpa a la que aún no hemos renunciado, observando el nivel de carga emocional que sentimos en cualquier ocasión en la que perdemos la paz. Si no tuviéramos esta culpa, disfrazada de miedo, ira o tristeza, seríamos incapaces de percibir ataque. Perdonar lo que parece estar ahí fuera es lo que deshace la culpa dentro de nuestra mente. No te equivoques, la causa siempre está en nuestra mente. El efecto parece estar fuera, pero en realidad ahí fuera no hay nada. A medida que perdonamos la culpa, la expectativa de amenaza se va deshaciendo. Como el mundo es exclusivamente un efecto, cambiará a medida que sane nuestra percepción. El mundo se convertirá en un efecto de nuestra percepción sanada. Recuerda, causa y efecto nunca están separados. Permanecen juntos en nuestra mente, por más reales e independientes que puedan parecer.
El ego es la voluntad de sufrir. Es un deseo inconsciente de estar solo y separado. Este sistema de pensamiento es lo que el curso llama la mente errónea. El ego es un constructo mental, una identidad ilusoria. Es la idea de experimentar lo que Dios no es. El ego es mirarnos a través del miedo. Es como una lente de miedo que usamos para percibirnos a nosotros mismos, a los demás y al mundo. Jesús dice esto en el curso con respecto al ego, en el manual para el maestro. Es la mente la que juzga lo que los ojos contemplan, la que interpreta los mensajes que le transmiten los ojos y la que les adjudica significado. Este significado, no obstante, no existe en el mundo exterior. Lo que se considera la realidad es simplemente lo que la mente prefiere. La mente proyecta su propia jerarquía de valores al exterior y luego envía a los ojos del cuerpo a que la encuentren. ¿Por qué persistimos en el sufrimiento? Nuestro miedo al amor profundamente enterrado es la furia ardiente que alimenta nuestra voluntad inconsciente de sufrir. La culpa motiva nuestro deseo de escaparnos de Dios. Esta es nuestra defensa contra el amor de Dios. Culpa que es imaginaria, pero a la cual nosotros le hemos dado realidad porque creemos haber matado a Dios. Creemos haber cometido un crimen imperdonable. Creemos haber pecado y que ese pecado no puede ser borrado. Esta culpa es tan insoportable para nosotros que está enterrada, negada y olvidada. Esta culpa, al haber sido negada, se proyecta fuera de nosotros en nuestra experiencia. De modo que ya no percibimos que la causa de todos nuestros miedos se encuentra en nuestra mente, sino que la vemos fuera de nosotros, en otras personas, en otros cuerpos o en situaciones diversas. El resultado de esta proyección es que sus efectos parecen volver y atacarnos. Esto parece no tener ninguna relación con la proyección original. Entonces, nos enseñamos que nuestros propios cuerpos, los de los demás y el mundo, deben ser temidos y controlados. El ego sobrevive gracias a que mantenemos nuestra atención enfocada hacia afuera. Mientras seguimos distraídos, el ego nos mantiene vueltos del revés. Mientras no nos atrevamos a mirar esta culpa, seguiremos creyendo que la fuente de nuestro sufrimiento se halla en los demás, en el pasado, en ciertas situaciones o en nuestros cuerpos. Debajo de esta falsa imagen del yo, ego, está profundamente enterrado nuestro verdadero ser santo. Ambas identidades, el ser o el ego, son mutuamente excluyentes. No pueden coexistir. Pero para encontrar nuestro verdadero ser, necesitamos la ayuda de los otros. Los otros nos sirven como espejos, sin mancha de nuestros juicios, creencias y valores reprimidos y no reconocidos. Todas las personas con las que nos encontramos en nuestra vida actúan como pantallas sobre las que proyectamos nuestra culpa negada. Nos muestran dónde están las cosas que nos molestan, nos irritan o nos enfadan.
Necesitamos estas experiencias de activación emocional para poder iniciar el proceso de identificar y perdonar la verdadera causa de nuestro sufrimiento, que siempre está en nuestra propia mente. Es un proceso de deshacimiento que requiere la inversión de todas nuestras creencias y valores, atrevernos a mirar dentro. Mientras la culpa oculta no sea detectada, el ego puede proyectarla hacia el exterior para que parezca que nos ataca desde fuera de todas las maneras posibles. El ego nos mantiene atrapados en un bucle de miedo, asegurándose de que retornemos siempre a él para consultar las soluciones a los problemas que él mismo proyecta. El milagro sucede cuando causa y consecuencia se traen frente a frente, no cuando se mantienen aparte. Todos compartimos una creencia muy profunda en nuestra falta de valía. Esta falta de valía es una máscara que oculta la culpa que tanto miedo nos da contemplar. Tanto la desvalorización como la vergüenza profunda son disfraces para lo que yace debajo. El ego no quiere que descubramos la culpa, pues si lo hacemos, la soltaremos fácilmente. La culpa que subyace a nuestra falta de valía es nuestra convicción inconsciente de que estamos separados de Dios y por lo tanto Él vendrá a darnos nuestro merecido. Todos los sentimientos de culpa y todas las cosas que nos provocan miedo e ira son proyecciones de esta profunda culpa. Mientras nuestro miedo esencial a Dios se mantenga enterrado y permitamos que el ego lo fragmente y lo proyecte a diario de muchas maneras, continuaremos sufriendo. Cada vez que algo o alguien nos irrita, debemos practicar la indagación radical. ¿Cómo sacar a la luz las intenciones del ego? Cuestionando al ego, exponiéndolo a la luz del espíritu. Me doy cuenta que debo haber decidido equivocadamente, que eso no es verdad. El perdón no puede suceder hasta que esté dispuesto a mirar la mentira proyectada del ego con la luz del espíritu para poder interpretarla correctamente. Nuestros juicios y temores son los imanes secretos que atraen estas experiencias que tan desesperadamente tratamos de evitar. Pero a medida que desentrañamos todas las creencias que han mantenido en marcha la rueda del sufrimiento, empezamos a ver la luz. Casi el 90% de lo que sucede en nuestra vida es impulsado inconscientemente por el deseo del ego de ser tratado injustamente. Este iceberg de culpa inconsciente alberga nuestras creencias, juicios, temores y defensas ocultos e inconscientes, y dirige nuestras vidas buscando el autocastigo. Todo aquello a lo que le tememos o nos resistimos, o todo aquello que neguemos o nos defendamos, acaba siendo proyectado hacia afuera y se manifiesta en nuestra experiencia. La causa de toda sensación de amenaza es la culpa inconsciente. Esta es la única amenaza que tenemos que sanar. El ego solo proyecta lo que quiere que veamos y creamos. El ego quiere que creamos que el cuerpo y el mundo son más poderosos que nuestra mente y más poderosos que la voluntad de Dios. El ego no quiere que reconozcamos que todo poder reside en la mente. Solo el amor de Dios nos sostiene. Si no es alegre y amoroso, no es real.
La mente una, unificada en Dios, contiene todo el poder. Vamos a quedarnos quietos y tratar de alcanzar dentro ese lugar de paz donde habita Dios y donde mora el Cristo en cada uno de nosotros. Mientras sentimos que nos hundimos profundamente tratando de llegar a ese lugar de paz, veremos diferentes nubes que intentarán detener nuestro camino y oscurecer la visión que nos lleva de vuelta a casa. Estas nubes de ilusiones pueden tomar diferentes formas. Sentimientos de ansiedad, sentimientos de miedo, sentimientos de ira dirigidos a otras personas por cosas que nos han hecho y que sentimos que estaban mal, por cosas que sentimos que deberíamos tener y no tenemos. Estas quejas que tenemos contra otros, o contra la vida, o contra Dios, pueden manifestarse de diferentes formas. A veces, estas formas pueden ser extremas: ira, furia. Sin embargo, otras veces pueden venir como molestias leves. Las formas no importan. Lo que sí importa es que todavía tienen el poder de detenernos en nuestro camino sagrado. Vamos a permitir que las varias formas que toman estas ilusiones vengan ante nosotros. No les tengas miedo. No te sientas culpable por ello. Simplemente míralas y reconócelas por lo que son. Mírate a ti mismo mirarlas para que puedas comenzar a entender que estos pensamientos y estos sentimientos no representan quienes somos realmente. Y a medida que pasamos por estas nubes de ilusión, imagina en tu mente que hay un consuelo, una mano que se extiende y que esta reconfortante mano solo te pide que la tomes para que pueda guiarte a través de esas densas nubes. Dale cualquier nombre a esa mano. Dale un nombre con el que te sientas cómodo. Llámalo Jesús. Llámalo el Santo Espíritu. Llámalo Dios Padre. Cualquier nombre que te parezca correcto. La presencia amorosa detrás de esa mano responde al amor que está llamando en tu corazón por Él. No es el nombre que usas lo que importa. Toma esa mano y deja que Él te guíe a través de todos esos pensamientos de miedo, de ansiedad,
de ira. Y junto con él, disuélvelos, bórralos, suavemente, a medida que avanzas más allá de ellos. Ahora hay un lugar que te está esperando y en ese lugar está Dios dándote la bienvenida. Ese es un lugar que nunca has abandonado. Pasa unos momentos tranquilos ahora, sintiendo esa presencia amorosa, consolándote y guiándote. Si no hubieses confiado en este amor que te guió hasta aquí, aún continuarías atrapado en esas nubes densas. Pero aquí solo hay luz, la luz de Cristo que brilla sobre ti y dentro de ti. Esa fuente de luz solo te pide una cosa: que tomes esa luz de amor que se te dio y la compartas con todas las personas de tu vida. Esas personas a quienes ves, esas personas a quienes tocas, esas personas en quienes piensas. Y así convertirte en un mensajero de esa luz. De esa manera, la luz de la paz y la luz de Dios brillará una vez más sobre este mundo de oscuridad y de sombras que ha olvidado el amor que nos ha creado. Sin embargo, ese amor es el fin que buscamos, además de ser el medio por el que vinimos a Él. El ego es un maestro de la desviación. Está comprometido a desviar constantemente nuestra atención de la verdadera causa de todos nuestros problemas. Nuestro profundo autoodio está alimentado por la culpa inconsciente. Este único problema es la raíz de nuestro sufrimiento. La creencia resultante en nuestra extrema ausencia de valía es el motivador secreto que impulsa todos nuestros temores. Mientras la causa real de toda adversidad no sea reconocida, seguiremos proyectándola libremente hacia afuera, hacia el mundo, y entonces se nos devolverá bajo la forma de desorden y caos. Nos mantenemos tan ocupados intentando remediar los síntomas o efectos de estos ataques del ego, que raras veces vamos dentro a pedir la curación de la única verdadera causa. Y mientras estamos distraídos y ocupados con los intentos de resolver nuestros problemas independientemente del espíritu, la verdadera causa, la culpa inconsciente, queda sin sanar. Si pedimos ver la verdadera causa de nuestros problemas en lugar de nuestra percepción de ellos, la sanación sucederá automáticamente. Mientras sigamos pensando que nuestros problemas requieren solución, en lugar de creer que nuestra percepción es la que debe ser sanada, la verdadera causa de nuestros problemas seguirá intacta
y continuará saboteando diversas áreas de nuestra vida. Cuando desplazamos el problema percibiéndolo fuera de nosotros, siendo aparentemente causado por otros, estamos actuando sin fe. Si no dudáramos de que somos completamente merecedores, de que la causa del problema en nuestra mente sea perdonada, esta desaparecería. Pero nuestra decisión de dudar no permite que la causa del problema sea resuelta. La causa única de todos los problemas es que no hemos perdonado la culpa en nuestra mente. Creer que la causa de nuestro sufrimiento se halla en cualquier otra parte y no en nuestra mente es haber hecho que el problema sea irresoluble. La causa, es decir, la mente, y el efecto, es decir, la forma, nunca pueden separarse, excepto en ilusiones. Que el problema parezca estar fuera de nosotros es solo un truco del ego, diseñado para convencernos de que la causa del sufrimiento está en otra parte. Esto está diseñado para evitar que descubramos la fuente y la causa real, que es el ego dentro de nuestra propia mente. No hay problema ni situación que la fe no deshaga y sane. La causa siempre es el odio no perdonado y la culpa acumulada dentro de nuestra mente. La solución siempre es perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos el poder de abandonar esta profunda sensación de desvalorización y cuando lo hacemos liberamos a todos junto con nosotros. Pero mientras querramos seguir aferrados a nuestra sensación de falta de valía, exigiremos el mismo grado de desvalorización a otros y les atacaremos por ello. Lo único que tenemos que hacer es despertar de nuestro sueño de sufrimiento, victimismo y muerte. El primer paso requiere separar las ilusiones de la verdad. El sueño feliz es aquel en el que ya no elegimos atacar a nuestro yo por medio de nuestras proyecciones distorsionadas. Reconocemos que por más convincentes que puedan ser, las apariencias externas son irreales. Nos comprometemos a mirar más allá de ellas y a pedir la percepción corregida. Este es el proceso del perdón. Tanto la causa como el efecto están juntos en la mente y nunca la abandonan. De modo que cuando hacemos un juicio contra otro o albergamos un resentimiento, perpetuamos la ilusión con respecto a esa persona. Esta ilusión bloquea toda verdad y como dar es recibir, el juicio que lanzamos sobre otro siempre es un juicio no detectado con respecto a nosotros mismos. El ego siempre trata de preservar el conflicto, disminuyendo el conflicto para que no nos demos cuenta de sus verdaderas intenciones, con el objetivo de convencernos de que confiemos en él para resolver todos nuestros problemas, con la promesa de que eso nos liberará del conflicto. El ego nos lleva a ver nuestros problemas fuera de nuestro yo y que estos son causados por otros. Y así se asegura de que sigamos creando erróneamente a través de la proyección. No podemos evitar proyectar el juicio y la culpa mientras percibamos que la causa de nuestros problemas está fuera de nuestra mente, ya que estas acciones están interrelacionadas entre sí. Lanzar los juicios hacia afuera es la manera de conservarlos. Esto potencia y fortalece la culpa inconsciente, que alimenta nuestros miedos y defensas y la necesidad de controlar. Debemos recordar que todo juicio es autoataque y que al juzgar estamos reforzando
nuestra propia culpa, nuestra propia sensación de autoodio y autoataque, creyendo que hemos sido tratados injustamente por alguien o por algo que está ahí fuera en el mundo. En nuestra mente están ocurriendo simultáneamente dos sueños: el sueño del ego y el sueño de la mente recta. El sueño de la mente recta solo puede ser percibido en nuestra mente a través del Espíritu Santo. De estos dos sueños veremos y experimentaremos aquel al que demos valor y en el que creamos. Dios no conoce el falso yo, el yo que hemos fabricado. Por eso nos sentimos tan solos y vulnerables cuando creemos en la percepción del ego. Nuestra mente, al estar dividida, experimenta dos sueños simultáneos que se despliegan uno al lado del otro, como dos películas separadas que se estuvieran proyectando al mismo tiempo sobre la misma pantalla. Pero no podemos ver ambas películas al mismo tiempo. Siempre elegimos una o la otra. Todo lo que parecemos ver y experimentar en cualquiera de las dos películas no tiene valor intrínseco ni realidad propia. Nosotros le damos a todas las cosas el significado que tienen para nosotros. Todo es neutral, pero nosotros elegimos mirarlo con miedo o con amor. A medida que deshacemos nuestra creencia en que una causa externa pueda afectarnos, vamos reconociendo simultáneamente que todas las causas están dentro de nuestra mente. Esto es que estamos perdonándolas, y a medida que lo hacemos, ocurre algo muy profundo, y empezamos a reconocer que no estamos separados. Reconocemos claramente que todo significado se deriva de cómo nos relacionamos con ello en nuestra mente. Es nuestra relación con ello lo que hace de cualquier objeto o suceso parte de un sueño de separación o parte de un sueño de unidad. A través del ego en nuestra mente fabricamos el mundo. Desde esta percepción de la mente dividida, aún creo inconscientemente que Dios creó este mundo de culpa, miedo, sufrimiento y muerte. Todavía no me doy cuenta de que yo soy Dios. No reconoceré que todas mis relaciones especiales con cualquier aspecto del mundo, cuerpo, deben ser transformadas para poder trascender la forma. Pero a través de Dios, en nuestra mente, co-creamos el mundo. Conforme superamos nuestra devoción inconsciente a la culpa y la muerte, ya no esperamos castigo ni necesitamos defensas. Vamos sacando a la luz valientemente el sistema de pensamiento del ego y lo intercambiamos por los milagros del perdón. Así nuestra mente sana. Reconocemos que todos son relaciones que viven en nuestra mente. Aprendemos a mirar más allá de lo que los ojos del cuerpo parecen ver, y al hacerlo nuestra visión interna se fortalece. Nos damos cuenta que la película del ego que tenemos en nuestra mente no es de Dios. Dios es, independientemente de las ilusiones que parecemos percibir aquí en el sueño, aunque creamos que estamos perdidos en el ego. Solo podemos percibir lo que valoramos. Si valoramos el miedo, percibiremos sufrimiento. Si valoramos el amor, percibiremos y experimentaremos amor. Para esto es la expiación. Una vez que elegimos aceptar el perdón, en cada circunstancia y a cada momento, el mundo real quedará restaurado en nuestra conciencia. Esto ocurrirá cuando decidamos valorar únicamente el amor.